Israel se libra del uso obligatorio de las mascarillas. Este domingo 18 de abril, el gobierno de Israel decidió que el uso de las mascarillas no sería obligatorio. ¿Cómo consiguió este país llegar a este punto? En este video analizaremos esta situación. Acompáñenme. Hola, quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo y le doy la bienvenida a un nuevo video que venimos publicando con el objetivo de poder aprender temas en relación a salud. Si usted es una persona que recién ve uno de estos videos, los invitamos a suscribirse y, lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que venimos realizando. Tenemos la oportunidad de publicar más de 500 videos en relación a temas médicos, de los cuales más de 400 videos están relacionados a la enfermedad COVID-19, pandemia que el mundo enfrenta y que es muy importante conocer sobre la misma. Los invito a acompañarme en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos dos canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información para que esa sea de manera más accesible. Asimismo, hacemos la invitación a que nos acompañen en las transmisiones que hacemos en vivo de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche, hora Perú, Colombia, 8 de la noche, hora México, donde venimos compartiendo la ampliación de la información y, lo más importante, respondiendo preguntas. Bueno, uno de los puntos más importantes que debemos considerar es que la vacunación ha sido una estrategia que ha marcado la diferencia con respecto al manejo de la pandemia. Sin embargo, analizamos en un video anterior que hay algunos puntos que no están alcanzando el objetivo trazado para la vacunación. Y es que nosotros tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones. Y uno de los países que ha tomado en cuenta ello ha sido Israel. Si bien es cierto, hemos entendido que el objetivo de la vacunación es el de promover y estimular al sistema inmunitario para que las personas desarrollen anticuerpos y de esta manera no se infecten. Y esta situación es muy importante, pero esto es a nivel individual. Pero a nivel colectivo, lo que busca la inmunización o la vacunación es la inmunidad de rebaño, es decir, en donde la población vacunada pueda proteger a la población susceptible que no logró vacunarse. Según científicos, se debe por lo menos tener entre un 70 a 80% de la población vacunada para conseguir una inmunidad de rebaño. Y es una situación que Israel ha conseguido. Actualmente, según las cifras, Israel tiene casi ya un 70% de su población vacunada. Hablamos de un país de casi 9.3 millones de personas y es muy importante que la carrera de vacunación que empezó en diciembre de 2020, hoy en día, abril 2021, en 4 meses, prácticamente Israel está alcanzando el 70% de su población vacunada. Y aquí hay un punto importante a mencionar. Israel, pese a que empezó la vacunación en diciembre, presentó un pico bastante alto de personas contagiadas e incluso muertes. Y esto se dio a lo que es mediados de enero. Como vemos en la imagen, es muy importante al analizar los casos de coronavirus en Israel, de que los casos, el primer pico se presentó prácticamente en el 27 de septiembre del 2020, registrándose 5.800 casos por día. Los casos fueron disminuyendo en noviembre, diciembre y finalmente en enero volvieron a presentar un pico mucho mayor, el 13 de enero, registrándose 9.997 casos. Para ese momento, Israel ya había empezado la vacunación y era uno de los países que estaba llevando a la delantera en porcentaje de personas vacunadas con respecto a la población. Pero pese a ello, y esto es importante mencionar, pese a que estaba avanzando con una vacunación y se proyectaron llegar a vacunar a la gran mayoría de personas, tuvieron un alza en los casos.
Y esto decidió el gobierno tomar medidas asociadas a la vacunación, lo cual fue establecer medidas de cuarentena y aislamiento social. Israel, pese a que tenía un avance en la vacunación, decidió hacer confinamiento social. Y lo que es importante, implementó normas de restricción, llegando a colocar multas a las personas infectoras de $3.000. Es importante que Israel tomó en cuenta ello. Pese a que la vacunación avanzaba y viendo el número de contagios que también se había dado un número alto, Israel decide hacer un confinamiento. En noticias que se dieron, mencionaron que Israel extendía su cuarentena por lo menos unos días más. ¿Y esto qué ha conseguido? Ha conseguido que 2 meses después se declare que el 18 de abril 2021, domingo 18, el uso de las mascarillas ya no sería obligatorio. Es importante analizar la combinación de factores como: punto número 1, vacunación de la población, y punto número 2, restricciones y cuarentenas. Esta es la combinación que los países deberían aprender con respecto al manejo de la pandemia. No solo vacunación, sino cuarentenas, aislamiento, medidas restrictivas. ¿Para qué? Para garantizar de que se pueda llegar a la inmunidad de rebaño. Con respecto a la vacunación, no significa vacunar a 1% de la población, no significa vacunar a 1 de cada 10 personas, significa conseguir más de un 70% de población vacunada. Y eso es lo que está consiguiendo Israel. Prácticamente a las cifras que nosotros vamos viendo, que se reportan más del 60% de personas vacunadas, con un 61.9% de personas vacunadas en lo que es la parte de Israel al 19 de abril 2021, es importante tomar en cuenta que Israel está consiguiendo la inmunidad de rebaño. Y las medidas que está decidiendo el gobierno es de que hasta el momento no está permitiendo el ingreso de personas fuera del país. Y recién a partir de mayo permitirá la apertura del ingreso de personas extranjeras, pero que presenten un carnet de vacunación. Es importante entender que las medidas se van adaptando primero a la parte interna, a la parte del gobierno, y se van preparando para lo que significa la llegada de posibles personas extranjeras y turistas, pero con vacunación registrada. Israel hoy en día ya no usa de manera obligatoria las mascarillas, las escuelas se han reaperturado y prácticamente la vida normal en la etapa prepandemia está volviendo nuevamente a presentarse en Israel. Esta es una situación importante a poder imitar y es algo que nosotros debemos considerar. Por ejemplo, otro de los países que va en camino a ello es lo que es la parte en Sudamérica, el país de Chile. Chile, un país también que está avanzando en su vacunación, presenta la paradoja de que han incrementado los casos, pero este fenómeno también se ha visto en Israel. ¿Y Chile qué ha decidido? Ha decidido tomar medidas restrictivas y ha implementado cuarentenas. Ha implementado cierre de trabajos, ha implementado cierre de lo que es la actividad fuera de casa. ¿Para qué? Para conseguir que la población se mantenga en casa y que la vacunación que va avanzando tenga un efecto. Es muy importante que en los próximos meses probablemente veamos de que Chile alcance lo que significa la inmunidad de rebaño, porque está poniendo en práctica la ecuación importante para la pandemia: medidas restrictivas y vacunación adecuada. ¿Qué es lo que va a conseguir? Contener la pandemia. No solo vacunación, hay que tomar en cuenta las medidas restrictivas. Hay que tomar en cuenta sobre todo el ejemplo de Israel, un país de 9.5 millones de habitantes. Y es un país que con más de 9 millones de habitantes está logrando ello. Otro país que podría apuntar a copiar el modelo de Israel y también siendo un país con una población más pequeña que otros países es Uruguay. Uruguay actualmente está siendo azotado por sobre todo el incremento de los casos dado las variantes brasileñas. Es importante tomar en cuenta que debería fortalecerse la vacunación, y la vacunación está mostrando, gracias a el fenómeno que se ve en Israel, de que va a poder contener la pandemia. Pero no solo vacunación,
Es muy importante porcentaje de personas vacunadas, es importante rapidez en la vacunación, es importante alcanzar inmunidad de rebaño. 3 características que deben ser consideradas en vacunación. No solo es comprar una vacuna, es tener las vacunas, administrarlas rápidamente y lo más importante, conseguir una gran cantidad de personas vacunadas para llegar a lo que es la inmunidad de rebaño. Solo así la vacunación será bastante útil y ello, sumado a medidas restrictivas, va a poder contener la pandemia. Israel se quita la mascarilla. Esa situación debería ser copiada en otros países. No, por ejemplo, lo que pasa en Texas, dentro de Estados Unidos, que una región, un estado con 29 millones de habitantes, no había alcanzado el 6% de las personas vacunadas y prácticamente ya había liberado todas las restricciones. La vacunación cumple un rol, pero tiene que tener ciertas características para que se cumpla ese rol. Debemos tomar en cuenta, en primer lugar, la población vacunada, la velocidad de vacunación y, lo más importante, las medidas restrictivas para ayudar a que se vaya formando la inmunidad. Solo así podemos contener la pandemia. Israel es un ejemplo que al mundo le da con respecto a cómo podemos nosotros buscar la solución a la pandemia que estamos viviendo. Es importante que esta pandemia se va a controlar solo tomando conciencia y, lo más importante, vacunándose a tiempo y de manera rápida y eficaz. Y así podremos nosotros decir un fin a la pandemia. Mientras que no exista eso, lamentablemente vamos a ver los casos. Vemos muchos países que no tienen una vacunación completa y lamentablemente los casos se incrementan y las restricciones no se presentan. Lamentablemente esto va a conllevar a muchas personas que fallezcan y va a haber muchas personas que van a fallecer por estas medidas que a veces los gobiernos dejan de tomar. La presión política es importante y entendemos que los gobiernos se basan muchas veces en ello. Lamentablemente, por primer lugar y en primer lugar debe estar la salud de la población, por encima de las presiones políticas que puede existir. Lamentablemente, países como Brasil, países como Perú, en donde los casos se incrementan, las medidas restrictivas no se dan y sobre todo la vacunación no avanza a un ritmo adecuado. Esto lamentablemente está trayendo que muchas personas fallezcan. Es una situación que los gobiernos deben comprender. Bueno, hoy hemos querido entender el fenómeno y sobre todo el ejemplo que nos da Israel. Israel ya no usará de manera obligatoria las mascarillas. Las personas están volviendo a tener una nueva normalidad. Los casos que en un momento se incrementaron prácticamente para el 13 de enero 2021, pese a un avance rápido de la vacunación, hoy en día, abril ha permitido de que los casos muestren una reducción bastante marcada y lo más importante, que las personas puedan tener una vida antes de la pandemia casi igual que ahora. Es importante que Israel el 18 de abril ha determinado que el uso de las mascarillas no será obligatorio, pero esto se ha conseguido por vacunación efectiva. En menos de 4 meses ha vacunado a más del 60% de la población y lo más importante, restricciones. En enero presentó un alza en los picos de casos e Israel decidió hacer una cuarentena. Es importante que estas medidas van a ayudar a contener la pandemia, situación que hoy en día vive Chile. Vacunación exitosa, avance rápido, aumento de casos, cuarentena. ¿Qué es lo que va a pasar después? Los casos van a disminuir, va a crear inmunidad de rebaño y se va a controlar la pandemia en este país. Aprendamos del ejemplo de Israel. Bueno, los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales, el canal principal que lleva el mismo nombre, el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com, donde estamos organizando la información. Asimismo, los invitamos a que puedan ustedes adquirir los libros que hemos publicado. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro disponible en Amazon en iBooks, un libro que ayudará a entender sobre la principal causa de muerte que afecta al mundo, con lamentablemente más de 10 millones de personas fallecidas por año. Un libro muy importante para conocer. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro que ayudará a entender sobre la pandemia que estamos viviendo
y lo más importante, cómo poder nosotros enfrentar la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número +51 996 831 867 y de esta manera solicitar una cita para poder evaluar su caso. Las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse en las personas que están en YouTube, el botón colaborar en las personas que están en Facebook, para que de esta manera usted pueda ser miembro del canal y tenga beneficios como descuento en videoconsultas, acceso exclusivo a videos y lo más importante, una comunidad más cerrada. Soy el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.